Ahora vamos a ver ya el movimiento con una parábola completa. ¿Qué es la diferencia de este movimiento con el otro? Siempre vamos a tener, ¿verdad? Un movimiento en el eje X, y recuerden que en este caso sigue siendo un movimiento en dos dimensiones, sigue siendo un movimiento que está presente, en este caso la gravedad, pero solo está presente en el eje Y. Entonces recordemos que esto es un movimiento con velocidad constante, y en el eje Y, vamos a hacer aquí una separación, en el eje Y es un movimiento con aceleración constante. Entonces, ¿qué es lo único que cambia acá? Bueno, aquí hay que ver que esto empieza con una velocidad inicial, y esta velocidad inicial es un vector. Nosotros le podemos llamar v0, ¿verdad? Y está a un ángulo. Entonces, al ser así, va a haber una velocidad inicial tanto en X como una velocidad inicial tanto en Y. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, podemos ver que tiene alguna similitud con el otro ejemplo que habíamos visto de caída libre, que es de tirar una bola que sube y baja, o un objeto que sube y baja. O sea, veamos aquí que la velocidad en Y es 0, ¿verdad? Vean que es importante, sigue teniendo movimiento en X y nunca va a cambiar ese valor vectorial, ¿verdad? Esa magnitud. Lo único que cambia es el eje Y, que hasta cambia de dirección, ¿verdad? Entonces, simplemente, ¿qué es lo único que cambia? Bueno, al tener un ángulo, vamos a tener que la velocidad en X va a ser igual a la magnitud de esta velocidad con la que fue lanzado por el coseno del ángulo. Y después de ahí ya podemos tener que Vx es igual a X entre t, o el tiempo de vuelo, ¿verdad? Usualmente en proyectiles a esto en el libro y en otros lugares le llaman alcance máximo. Entonces igual podemos poner como R entre TV, ¿verdad? Y el X, ¿verdad? El X simplemente es cualquier punto que esté por acá, ¿verdad? Puede ser cualquier punto de esos, es X. Pero bueno, y además va a tener las velocidades que conocemos en Y, va a tener una velocidad inicial en Y, que va a ser V0 por el seno de zeta, y aparte de eso va a tener las ecuaciones de movimiento que ya hasta nos las sabemos de memoria, ¿verdad? Bueno, ahí le voy a cambiar nada más para que sea la velocidad inicial en Y por el tiempo, más o menos, dependiendo si va subiendo o bajando, un medio de g por t a la 2. Lo mismo con la velocidad final a la 2, es igual, bueno, en Y, la velocidad inicial en Y a la 2, más o menos 2 por g por Y, ¿verdad? En este caso. Y al final vamos a tener que, o delta Y, ¿verdad? Inclusive para dejarlo más general. Y al final vamos a tener que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más o menos g por t, ¿verdad? Son las mismas ecuaciones que tenemos siempre. Bueno, y aparte ya habíamos encontrado velocidades para la altura máxima, ¿verdad? La altura máxima en este caso sería la velocidad inicial en Y a la 2 entre 2g, y vamos a tener que el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial entre g, y después vamos a tener que el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 velocidad inicial entre g, ¿verdad? Y aquí podemos hacer ciertas cosillas, ¿verdad? Vean esto que está acá. Ya tenemos esto que está por acá, ¿verdad? Y entonces podemos combinar esta ecuación que está acá para tratar de encontrar el alcance máximo. Podemos poner esta ecuación acá, y además podemos introducir esto que está aquí, y podemos introducir esta que está acá en la velocidad. ¿Qué me daría eso? Bueno, esto me daría que la velocidad por el coseno de zeta, ¿verdad?, va a ser igual a R
Y esto va a estar dividido entre 2 seno de, perdón, 2 velocidad inicial por el seno de zeta, ¿verdad? Y todo esto va a estar dividido entre g. Entonces, al final, yo puedo pasar todo esto al otro lado, ¿verdad? Y me queda que R es igual a 2 veces V a la 2 seno de zeta coseno de zeta entre G, ¿verdad? Y me va a quedar que el alcance del proyectil, aquí podemos usar la ecuación del seno del ángulo doble, sería la velocidad inicial a la 2, o la magnitud de la velocidad inicial a la 2, por el seno de 2 veces el ángulo entre G. Y ya con esto podemos encontrar el alcance de un proyectil. En este caso podemos ver lo siguiente, es una función que depende de zeta. Y aquí lo que vemos es que vemos diferentes trayectorias. Entonces esta sería la trayectoria 15, la trayectoria 20, de 30, perdón. Vean que la trayectoria de 45 grados es cuando se da el mayor alcance. Entonces R máximo es cuando el ángulo es 45 grados. ¿Por qué? Porque si el ángulo es 45, 2 por 45, 90, seno 90 es 1, y me quedaría nada más la velocidad inicial entre G. Entonces, bueno, esto es ahí un poco de introducción de lo que es una parábola completa. Vean que es muy similar a lo que ya hemos venido trabajando, ¿verdad? Solo que ahora tenemos que agregar ángulos.